Amigos, el indulto humanitario al presidente Alberto Fujimori está siendo motivo de diversas reflexiones jurídicas, políticas, ideológicas, emotivas, todas respetables en un Estado democrático, pero que tienen que ser evaluadas de distinta manera. En el caso del indulto humanitario, hay que entender lo que siempre vengo insistiendo. El indulto humanitario no es un perdón. El indulto humanitario es una exigencia, o para ser más preciso, un mecanismo para cumplir la exigencia internacional de la prohibición de penas inhumanas o crueles. Entonces, el indulto humanitario procede, como tantas veces he dicho, en todo tipo de caso. Se trate de delitos nacionales o delitos internacionales de lesa humanidad o de guerra. Sin embargo, debo resaltar la aclaración tardía, pero más vale tarde o nunca, que hace el presidente de la Sala Especial Suprema, César San Martín, cuando reconoce por fin que nunca Alberto Fujimori fue condenado por delito de lesa humanidad. Solamente fue considerada la lesa humanidad como circunstancia agravante de la pena, pero no como tipificación o calificación. Cierto sector de defensores de derechos humanos, entre comillas, insiste en hablar de una condena para efectos internacionales. Eso que ya no es una condena, sino una declaración, como ha reconocido César San Martín, tampoco tiene ningún valor legal, porque jamás fue objeto de acusación o debate. Ni la Fiscalía ni la parte civil jamás planteó durante el juicio discutir si era aplicable el derecho internacional en sede nacional. Eso recién apareció el día de la sentencia como un candado, no solo para condenar a Alberto Fujimori, sino cerrarle la puerta para que muera en prisión. Ahora, estamos ante un procedimiento de supervisión que llevará a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primer punto a evaluar, principalmente por el Estado peruano, porque en un proceso internacional las partes son la Comisión Interamericana que acusa la violación del pacto y el Estado que es acusado como infractor del pacto. Por extensión, permiten que intervengan ciertos terceros, las víctimas de la supuesta violación del Pacto de San José. Pero hay una grave omisión. Quien sería afectado de declararse que hubo una violación del Pacto de San José de Costa Rica, el beneficiado con el indulto humanitario, no es parte en el proceso internacional y no se le permite que haga defensa. Entonces, quien hará la defensa del indulto humanitario ante la Corte Interamericana es el Estado peruano a través de su defensor. Y lo primero que tiene que evaluar el Estado peruano es cuál es el alcance del procedimiento de supervisión, de ejecución de la sentencia de Barrios Altos y la sentencia de Cantuta. ¿A qué se le sentenció al Estado peruano? A que investigue, a que juzgue y a que sentencie. Punto. El Estado peruano no se comprometió a que se ejecuten penas inhumanas o crueles, cosa que nunca le pidió la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana es la guardiana que se cumple el Pacto de San José, y el Pacto de San José o Convención Americana sobre los Derechos Humanos precisamente prohíbe penas inhumanas o crueles. Por tanto, la Corte Interamericana en un procedimiento de supervisión de sentencia no puede evaluar un indulto humanitario, porque el indulto humanitario es cumplir el pacto, no violar el pacto. Y en segundo lugar, nunca fue objeto del proceso internacional. Lo que se dijo que violaba el Pacto de San José de Costa Rica era la política antisubversiva, la ley de autoamnistía, pero nunca se trató el tema del indulto humanitario. Ni podría tratarse ahora en un procedimiento de ejecución de sentencia o supervisión de cumplimiento de sentencia, porque la Corte Interamericana
no va a tener la historia clínica, no va a tener los informes médicos, no va a ver al paciente, no va a examinar a los médicos, no va a haber peritos médicos. ¿Cómo la Corte Interamericana podría determinar que Alberto Fujimori no sufre fibrilación auricular, que le genera un alto riesgo de trombosis y que esa enfermedad no puede ser tratada adecuadamente en un penal? Eso no lo va a ver la Corte Interamericana, no lo puede ver. Esa es la evaluación y esa es la posición que debe sostener la defensa peruana en el procedimiento de supervisión de ejecución de sentencia, porque la defensa del presidente Fujimori como tercero interviniente tiene grandes limitaciones por ese defecto que, repito, del proceso internacional, que no deja intervenir a las personas que pueden ser afectadas con las decisiones que tome la Corte Interamericana, lo cual les pido considerar en su evaluación jurídica, que es lo que yo puedo apoyarlos, en lo que venimos analizando en estos días sobre el indulto humanitario. Muchas gracias.